Saludos, ¿qué tal amigos y amigas televidentes del espacio Abogado, Justicia y Sociedad? Como siempre, tratando temas trascendentales en el área jurídica. Y nos acompaña nuestro directo y compañero de faena, como siempre, el magistrado Manuel Cueva, que realmente nos va a tratar algunos temas sobre el principio general del derecho y que son de vital importancia y de interés para los amigos y las amigas que fielmente nos siguen a través de diferentes canales, a través de los medios de comunicación, también en las redes sociales. El magistrado hoy va a tratar temas que realmente son vitales en el ejercicio y el desenvolvimiento cotidiano del ser humano, que muchas veces tenemos algún tipo de situaciones jurídicas y realmente un abogado puede instruirle a usted y puede cobrarle dinero, pero realmente aquí usted recibe asesoría gratuitas con el magistrado Manuel Cueva, que vamos a darle la bienvenida y inmediatamente. Sí. ¿Cómo va todo? Bendecido por el Señor. Así es que estamos. En estos días me siento un poquito aquejado de salud, pero gracias al Todopoderoso que nos sentimos bien. Gracias al Señor. Bueno, magistrado, tenemos un plato fuerte en el día de hoy, muchos temas importantes en el área de los derechos fundamentales del ser humano y a la vez, como le digo, como siempre usted inicia con una palabra divina. Así es. Bien, en el día de hoy, la palabra de Dios está tomada del Evangelio de San Lucas 5, 20, 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Palabra del Señor, te alabamos, Señor Jesús. Muy Mire, importante. sí, mire si la palabra de Dios es tan sabia como siempre, que dice: si tú vas a presentar tu ofrenda y tienes cualquier percance con tu hermano, deja la ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano. O sea, que cuando uno se va a presentar ante el altar, ante el Señor, debe ser ya con una conciencia tranquila y limpia, porque los dos mandamientos más importantes de la palabra de Dios es: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Muy importante, muy importante sí. En medio de una sociedad que vivimos atomizada, que realmente busca otro camino, debería beber en la fuente de esa. Así es. Así es. Bueno, vamos a entrar en materia, magistrado. Habíamos dicho que íbamos a tratar algunos aspectos fundamentales del derecho común y cotidiano que se da entre nosotros. Y todo el mundo sabemos que se dan en muchas ocasiones algunos debates en los tribunales que son llevados a los medios de comunicación y se mediatizan, y que se dan también situaciones de audiencias, juicios a personalidades, a personas comunes y corrientes, a crímenes trascendentales y a hechos realmente lamentables, y que la gente le da seguimiento en los tribunales y también a través de los medios de comunicación también sigue esta situación, y en esa realidad se hace una serie de cuestionamientos, se hace una serie de preguntas con relación al funcionamiento de la tren judicial. Entonces, en este caso, ¿qué significa un juicio previo? Bueno, el juicio previo está dentro de los derechos fundamentales que establece el Código Procesal Penal, que, si mal no recuerdo, está intitulado en el artículo 3 del referido código, el cual expresa que a nadie, a ninguna persona
puede celebrarse una pena o una medida sin previo a un juicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las derivaciones que contiene el juicio o los principios fundamentales que contiene el juicio son principio de oralidad, principio de inmediación, principio de concentración, principio de publicidad. Entonces, cuando dice que el juicio es oral, significa que las partes exponen ante el plenario, pero hay otras actas, como por ejemplo, como lo establece el código, que pueden ser introducidas por su lectura al proceso penal. Por eso más o menos usted lo ve en los artículos 311 y 312 del Código Procesal Penal. Con relación a la publicidad en los juicios, hay que tener muy pendiente que esa publicidad no puede dañar la reputación del imputado. Eso es lo primero, porque el órgano juzgador tiene que tutelar por los derechos fundamentales de ese imputado. Entonces, recapitulando, el juicio previo es que a ninguna persona puede condenársele a una pena o a una medida sin un juicio. Eso es lo que establece el artículo 3 del citado código. Usted habla de oralidad y también habla de un juicio que es público. Hay muchas contradicciones muchas veces y algunos aspectos encontrados a la hora de enfocar y definir que muchas veces los juicios son públicos. En múltiples ocasiones hay medios de comunicación que van a buscar informaciones, a transmitir en vivo informaciones de un juicio y muchas veces es negada. Y también la entrada de personas a observar el procedimiento de la audiencia que se está dando a cabo también muchas veces es impedida. Entonces, con relación a esto, hay una serie de confusión donde la gente dice, bueno, si ese juicio oral público contradictorio, por lo menos, si dice que es público, yo tengo derecho y tengo acceso a estar ahí, a ver lo que está sucediendo, o yo tengo derecho a grabar y difundir esta situación, como dice que es público. Pero sin embargo, me encuentro con el escollo que en múltiples ocasiones los centinelas, o los guardianes, o la policía, la guardia que está siempre ahí en tribunales, le deniegan la entrada, la toma de alguna fírmica, y también le quitan el carácter de publicidad. Entonces, hay algo en eso que la gente quiere que definir y que no entiende. Sí, muy buena pregunta, Messier. Te ha dado en el clavo, Messier. ¿Usted sabe por qué? Porque siempre la publicidad no puede afectar los derechos fundamentales del imputado, de que se le impute un hecho. ¿Usted sabe por qué? Porque si a un imputado se le presenta ante los medios de comunicación, ya ese pueblo que no es ducho en materia jurídica, y a los duchos también, porque de una vez empiezan a hablar acerca de que ese imputado ha cometido los ilícitos penales. Entonces se le destruye ¿qué? Se le destruye lo que es la presunción de inocencia, que está establecido en el artículo 14. Pero además, el artículo 95 del Código Procesal Penal establece que los imputados no pueden ser expuestos ante los medios de comunicación porque se le daña lo que es su reputación. Entonces, con la publicidad hay que tener algo que sea pendiente. Siempre que no afecte el sano desarrollo de la audiencia y también, lo más fundamental, es la afectación al imputado. Por ejemplo, nosotros hemos tenido juicio aquí en Santiago, donde los periodistas, los comunicadores, cubren las fuentes del Palacio Nacional, por ejemplo. Y una vez aquí se dio un caso donde el defensor técnico del imputado le establece al tribunal que los periodistas, sin coartarle el derecho de ese derecho de la publicidad, pero que con relación al imputado, que no tomen fílmica y que no lo graben. El juez acogió ese pedimento porque se le destruye lo que es el principio de presunción de inocencia. Exactamente. Inmediatamente una persona es puesta ante los medios de comunicación, ya la población dice, ese es el culpable. Entonces, ya no tendría sentido ir a un juicio, porque si el juez
en su momento oportuno, en su momento donde va a deliberar en cuanto a la decisión, entiende que no hay méritos para imponerle una condena y lo que da el traste es a una sentencia absolutoria, entonces ya la población dice, bueno, pues ese juez se vendió, o sea, ¿por qué? Porque se le ha destruido lo que es el principio de presunción de inocencia a ese imputado. Entonces, hay que tener mucho en cuenta con relación a la publicidad. Sí, en otros aspectos, en esa misma situación, en muchas ocasiones hay un juicio o una audiencia o un caso, un tanto penal o civil, donde hay abogados que representan ambas partes. Muchas veces se sacan a relucir una serie de argumentos y temas y que se contradicen unos y otros. Correcto. Y en la cual cada, como digo, abogado busca de relanzar o evidenciar la verdad del caso de acuerdo pegado a lo que es el criterio o al interés de unos de los imputados o en el caso del que acusa. Entonces, se dan esas situaciones que muchas veces hasta se mediatiza. Yo observo en múltiples ocasiones que cuando hacen audiencia en los tribunales, cuando hay un caso de resonancia, los abogados de la parte salen a relucir argumentos en la cual indican a uno y otro, que cada cual, uno dice que no, que el otro es inocente, el otro dice que no. Entonces, en este caso, ¿qué debe observar el tribunal a la hora de aplicación a la ley? Porque se dan estas conjeturas que muchas veces se mediatizan y que los tribunales actúan muchas veces apegados a la que llama a la presión mediática que se hace, pero existe un elemento que independientemente a lo que piense uno y piense el otro, debe imprimir o debe prevalecer en el juicio. O sea, la pregunta es, ¿qué debe ¿Qué debe observar el tribunal a la hora de aplicar la ley? Ok, lo primero que debe de observar el tribunal a la hora de aplicar la ley, el artículo 1 del Código Procesal Penal nos da la respuesta, es que observar la Constitución de la República y los tratados internacionales ratificados por el Congreso Nacional. O sea, esa es la aplicación directa de la interpretación. Entonces ellos deben de observar la Constitución de la República y los tratados internacionales que fueron ratificados por el Congreso Nacional, en virtud de lo que establece el artículo 1 del Código Procesal Penal. En muchas ocasiones podemos observar esos casos, esos juicios trascendentales, que los abogados de la parte contraria tratan de quitarles efectos muchas veces a medida que toman los jueces. Y también contradecir la parte defensora de una de las partes con relación a los argumentos que se esgrime, y muchas veces eso crea confusión en la población, pero los jueces a la hora de aplicar la ley, me imagino yo, que se acogen a los parámetros de la Constitución y los tratados internacionales. Sí, porque oye una cosa, el asunto es que el Código Procesal Penal establece o sea, que no le deja duda de que si uno y lo otro, no, que tienen que observar dos cosas. Ahora, si dijera o, es una de las dos, porque o es una disyuntiva, pero aquí no, aquí tiene y que los une la Constitución y los tratados internacionales. En muchas ocasiones han sucedido acontecimientos y casos donde el incriminado admite haber cometido el hecho, y muchas veces, como quiera, dice, bueno, yo soy culpable, ¿verdad? Yo lo cometí. Un juez puede en un momento determinado dictarle sentencia inmediatamente porque se ha creado culpable, pero entonces, con relación a lo que es el significado de la autoincriminación, muchas veces en el juicio, a pesar de lo que el individuo diga que sí, que es responsable de los hechos cometidos y todo eso, hay que agotar el proceso hasta el final con las pruebas presentadas por el Ministerio Público y también están entendidos en el caso por parte de la defensa de la parte del imputado con relación a este caso. Entonces, ¿qué significa entonces en este caso no autoincriminarse? No autoincriminarse también está en los principios fundamentales que está en el Código Procesal Penal. Pero si dice que es culpable, cometió el hecho y están todas las pruebas. Sí, si mal no recuerdo, en el artículo 13 de dicho código. Lo que pasa es que nadie puede autoincriminarse, nadie. O sea, usted no está obligado a declarar.
Eso es de no autoincriminarse. Ahora, si usted desea, si usted quiere, puede expresarle al tribunal y puede declarar ante los tribunales. Pero nadie lo puede obligar. No. Ni lo puede obligar el juez. Ni lo puede obligar ninguna de las partes, porque tiene ese derecho, es un derecho de él. Si él desea hablar o no. Ahora, hay que hacer constar algo, o notar algo. Constar es cuando uno está en los tribunales, ¿verdad? Y es que su silencio no equivale a culpabilidad. Por el hecho de que él no quiera declarar ante el tribunal, ese silencio no equivale a culpabilidad. Entonces, Bueno, sí. él tiene la opción de declarar cuantas veces sea necesario ante el plenario. Sí. También, Pero el imputado. Sí. Siguiendo en ese mismo tema, hay personas que han cometido actos atroces, que han sido condenados por anticipación por parte de la opinión pública, y él ha reconocido en el caso el crimen. Es un crimen muchas veces que llaman a condenación, como es el caso de lo que llaman Chamán Chacra, que mató a una familia entera, de niños, la esposa, el perro y todo. Y eso, eso en Santo Domingo, el que en el Chamán Chacra, que ha pedido Puerto Real. Entonces, usted está muy informado, ¿me sí, claro que sí. Como comunicador, como abogado, tengo que estar informado. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Sí. Ese caso de esa dimensión, la gente lo condenó por anticipación, que si ese individuo sale a la calle, en un momento determinado lo matan. Fueron cientos de personas al tribunal a la hora de su audiencia, en busca de tomar venganza o sed de justicia en su propia mano, porque es un crimen atroz. Entonces, en este aspecto, mucha gente dice, abogado, esa persona yo no lo defiendo. Y muchos abogados no querían defenderlo en este caso, porque realmente era una situación tan atroz, tan horrible, que condenó la sociedad dominicana, y que ningún abogado, por el derecho que tenía el imputado, quería hacerlo, esta situación. Entonces, tiene derecho el imputado, aunque cometa un crimen de lesa humanidad, a defensa. Cualquier tipo penal, no de lesa humanidad, de cualquier orden, tiene derecho, porque es que la ley que se lo ordena. El artículo 18 del Código Procesal Penal expresa el derecho de defensa. Un juez, un tribunal, no puede proseguir una audiencia sin la presencia del defensor técnico, el encartado. No importa el delito que haya cometido. Es que él tiene que estar asistido por un abogado. Ahora bien, ese artículo, el 18, que establece lo que es el derecho de defensa, también el imputado puede defenderse él mismo ante los tribunales, si él cumple con los requisitos. Por ejemplo, si es abogado, yo conocí un caso de un abogado que él era imputado y él mismo asumió su defensa material y su defensa técnica. Pero ¿qué pasa? En un justo derecho, eso no es saludable en el proceso penal, porque entonces usted tener esas dos condiciones, esa dualidad, esa dualidad de imputado y al mismo tiempo de defensor técnico, o sea, que no es lo mismo. No es lo mismo. Lo más aconsejable es que ese imputado, aunque sea abogado, tenga también su defensa técnica. Aunque el código también lo prevé, que él puede defenderse, pero no es recomendable. Ahora, en el caso de que él no sea abogado, él puede defenderse, pero su defensa es una defensa material. Y el defensor técnico entonces asume lo que es la defensa técnica del imputado. Entonces, hay otra situación también, y es que cuando el imputado no domina el idioma español, tiene que estar asistido de un intérprete judicial. No como muchos dicen de traductor judicial. Traductor judicial e intérprete judicial son dos cosas muy diferentes. Una cosa es ser intérprete y otra cosa es ser traductor. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, también el Estado tiene que garantizarle, por ejemplo, el derecho a un abogado, derecho a un intérprete en caso de que no domine
el idioma. Entonces, a eso es lo que se le llama derecho de defensa. Bueno, yo estuve leyendo en una ocasión una persona que cometió crimen de guerra, crimen de lesa humanidad, y fue capturado y nadie quería defenderlo, ni el defensor público. Entonces alguien se animó y dice, pues yo lo voy a defender. Y eso le creó mucha animadversión a ese abogado, debido a que toda la población entendía que no había justificación para defender a ese individuo. Y yo, no, yo no lo voy a defender, yo lo voy a representar como derecho que tiene, porque sus casos imputables son irreversibles y necesitan, como digo, un castigo ejemplar. Pero aún así, él tiene derecho a una defensa que lo incrimine y que lo represente, porque en este caso los hechos son tan graves que lo que vamos es a representarlo como abogado para por lo menos dar a conocer testimonio y una serie de cosas que sirvan de facilidad para que el proceso pueda tener un feliz término. Entonces el individuo tuvo que convencer a la población que él no fue a defender al criminal, él fue a representarlo como el derecho que tiene y que por esta razón él no está de acuerdo con sus acciones, pero sí él necesitaba un justo como te digo, juicio a su condición, aunque estaba ya condenado a muerte por anticipación y le correspondía y lo condenaron a muerte, por lo menos él tenía derecho a una representación para que el proceso se diera en el tiempo y los plazos correspondientes, y él ayudó a agilizar el proceso y por lo menos pero tuvo muchos inconvenientes a consecuencia de que la población entendía que esa persona no necesitaba una defensa, que esa persona debería ser como te digo, ejecutado inmediatamente sin juicio previo. Sí, no, es que no es entonces, así, es que no podemos pero violentar una norma. Eso quedó inconveniente en situaciones hasta de actos de vandalismo y a la vez protesta, porque el individuo tenía que ser condenado, porque le asignaron un abogado que lo iba a defender y ese abogado se vio en grave problema. Grave problema, y esa sociedad se vio sacudida por situaciones difíciles que tuvieron que por lo menos hacerle caso al pueblo que quería ejecución y tuvieron que por el populismo judicial en este caso responderle al pueblo y satisfacer al pueblo, porque era tan fuerte la protesta y eran tan violentas que no había ejército alguno que lo... Eso se parece al juicio que le hicieron a Jesús, que el pueblo le decía, crucifícalo. Entonces las autoridades, por no entrarse en contradicción con el pueblo, hicieron lo que el pueblo decía. Pero lamentablemente... Eso sucedió con un criminal nazi, un criminal de guerra que mató muchos niños y mató muchas personas. Y ya tú sabes, y eso creó indignación en toda Europa. Y realmente el individuo le aplicaron la pena de muerte y ya se le aceptó y murió, murió muerto de la risa. Magistrado, vámonos a primera pausa para luego regresar con otros temas y tópicos interesantes con relación a esta situación que estamos tratando, que es de interés para todos los amigos y las amigas que están en sintonía. Adelante, señor director. Santiago de los Caballeros es un ejemplo vivo, constructivo, tangible. Somos una ciudad humana, alegre, moderna, justa, funcional. Santiago es orden, limpieza, Santiago es cultura, Santiago es deporte, Santiago es juventud y Santiago vibra. Aquí nace el futuro de la patria, el nuevo Santiago, de corazón para todo un país. ¡Vecina! Dígame, mi vecina. Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue. Venga, corra para que vea. Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques hundo cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo. Recuerde que unto cloro, pongo tapa y cero dengue en mi casa. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud,
Ministerio de Salud. Nuestros servicios más cerca de ti. Más cerca de ti. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. No pagas a su orden. Por algo vendremos más. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Estamos aquí de regreso con su espacio Abogado, Justicia y Sociedad. Como siempre, un invitado de lujo, el magistrado Manuel Cueva, nos está tratando muchos tópicos interesantes con relación a lo que son aspectos jurídicos que le interesan mucho a la comunidad. Aquí usted puede recibir asesorías gratuitas con relación a un caso en particular o a una situación, y por tal motivo este programa llena su cometido, es un toque de queda del fin de semana. Magistrado Cueva, hay un aspecto con relación a lo que es el derecho a recurrir. Queremos saber cómo se interpreta esto de derecho a recurrir, porque en muchas ocasiones hay gente que no puede, otros sí. Pero entonces, ¿quién tiene derecho? Bien, según los principios fundamentales que están establecidos en el Código Procesal Penal, el artículo 21 establece derecho a recurrir. Entonces le da la potestad al imputado de recurrir una decisión o una sentencia condenatoria. Cuando se dicta sentencia condenatoria en su contra, él tiene el derecho de recurrir en apelación para que su caso lo conozca otro tribunal distinto al que emitió la sentencia condenatoria, valga el pleonasmo, sí, como decía el maestro Luis. Entonces, también, si nos vamos más adelante, por ejemplo, a partir del artículo 393, si mal no recuerdo, también las partes que estén afectadas por la decisión del tribunal tienen derecho también a recurrir. ¿Tienen derecho a recurrir quién? El Ministerio Público, tiene derecho a recurrir también la defensa técnica, el actor civil. Ahora, hay que hacer constar un derecho que tiene el Ministerio Público, pero que ese no es aplicable en nuestra cotidianidad. No. Con relación
¿Usted sabe por qué no es aplicable? ¿Por qué? Porque nada más está en el Código Procesal Penal. Pero en la práctica usted no lo ve. El Ministerio Público, el Código Procesal Penal, en el artículo 393, si mal no recuerdo, le da la facultad de apelar una decisión a favor del imputado. Eso aquí no se ve, hermano. Porque entendemos que el imputado es nuestro enemigo. Y eso no es así. El Ministerio Público tiene que garantizarle a ese imputado sus derechos fundamentales. Y es el mismo código, que establece que él puede, o sea, le da la facultad, le da esa brecha de apelar una decisión a favor del imputado. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces el Ministerio Público ha apelado a favor del imputado? Son muy pocas las veces. El único caso que yo conocí, quizás los togados, los doctrinarios, los jurisconsultos, pueden decirme después en la calle cuáles son esos casos. Pero el único caso que yo conocí fue un caso que se dio en Salcedo hace muchos años. Una vez yo fui a dar una conferencia ya sobre lo que es los incidentes que se presentan en el Código Procesal Penal, que allá se debatió ese tema con relación a un caso que sucedió que el juez falló ultra petit. Sí. Al haber ese desliz más allá, entonces el Ministerio Público apeló a favor del imputado. Entonces esa apelación se fue entonces a San Francisco de Macorís. Ese fue el único caso que yo he conocido. Pero aquí no se dan esos casos porque entendemos que el imputado es nuestro contrario, es nuestro enemigo. Magistrado, en el caso de una intervención forzosa o un acto de tercería, ¿ahí no hay un derecho de recurrir? Bueno, es que todo el que se ve afectado por una decisión o por una sentencia tiene derecho a recurrir. Sí. Todo el que se ve afectado. Las partes, llámese las partes del proceso penal. Sí, porque muchas veces en este caso de intervención forzosa o caso de tercería, muchas veces se dan eventualidad en un juicio que hace que obligatoriamente gente que no estaban originalmente siendo parte de todo esto, entre de manera forzosa debido a que esto ya eso es otro tema, porque estamos hablando acerca de lo que es la apelación. Sí, la apelación. La apelación. Sí. Entonces, con relación a la apelación, las partes que no están conformes con la decisión que ha rendido el tribunal pueden hacer uso del derecho de apelación. En este caso, ¿qué papel tiene la separación de funciones? La separación de funciones es vital y muy importante en el proceso penal. A partir, óigase bien, a partir del año 2004, donde entró en vigencia el Código Procesal Penal, la separación de funciones está contenida en el artículo 22 de dicho código, lo cual establece que el juez no puede hacer acto de investigación, pero tampoco el Ministerio Público puede hacer acto jurisdiccional. Entonces, el abogado tiene que, ¿cuál es el papel? De defender al imputado. Entonces, el Ministerio Público, ¿cuál es el papel? De investigar y de dirigir las investigaciones. O sea, que cada quien va al proceso penal con un rol. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el órgano jurisdiccional quiere jugar un rol que no le pertenece. No, es que el código es claro. El código a ti te establece en la separación de funciones cuál es tu rol y cuál es el mío. Ahora, tú no puedes jugar el mío. Es muy común yo escuchar en muchas, claro que sí. Ocasiones. Entonces, porque por eso es que vienen siempre las dificultades en los tribunales, porque hay una persona que quiere jugar el rol que no le corresponde. Es que cada quien tiene un rol en el proceso penal. Que es muy común escuchar muchas veces cuando estos casos mediáticos, uno de los, en el caso de la defensa, acusar al Ministerio Público o al juez debido a que dicen que le atribuyen roles que no le corresponden y muchas veces se ceden, se delimitan y muchas veces crean enfrentamientos, porque parece eso muy común, muchas veces en la defensa
de un imputado, porque muchas veces quien defiende trata de buscar dar un golpe de efecto o complacer al imputado con algún tipo de argumento y sale a relucir esto en determinado momento para justificar. Yo siempre lo remito al artículo 22. Sí, artículo 22. Si tú juegas un rol y yo juego uno en el proceso penal como Ministerio Público. Con relación a la acción penal, que muchas veces se lleva a un proceso largo y tedioso, en múltiples ocasiones la consecución de la prueba se hace un poco difícil, algunas veces se apaga, algunas veces se sigue, otras veces cesa por situaciones que vienen al caso y se dan una serie de inconvenientes muchas veces que ceden hasta los plazos del mismo proceso para llevar a cabo un juicio justo, debido a que no aparecen los argumentos necesarios en el momento indicado con relación al caso del imputado. Entonces, sobre la extinción de la acción penal, ¿cómo se distingue en este aspecto? ¿Cuáles son los elementos necesarios a la hora de hacer un proceso de extinción con relación a este caso? ¿Qué es lo que median este aspecto? Bien. Siempre hay que remontarnos al Código Procesal Penal en ese aspecto. Porque, por ejemplo, para hablar de la extinción, primero vamos a decir, ¿qué es extinción? Es finalizar un proceso. Finalizar el proceso. Extinción, finalizar un proceso penal. Entonces, el artículo 44 del Código Procesal Penal establece un abanico, varios tipos de extinción. Pero vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, un proceso penal se extingue por la muerte del imputado. Si se murió el imputado, ahí no hay cómo, ¿a quién vamos a acusar? A nadie. A nadie. Entonces, es una causa de extinción. Pero también ese mismo artículo te establece que en los casos de acción privada, de acción pública, instancia privada, si la víctima desiste de la acción, se extingue el proceso. ¿Por qué? Porque la acusación está supeditada ¿a qué? A la víctima. Llámase en los casos acción pública a instancia privada. Si la víctima desistió, usted no tiene caso. Otra causa de extinción es, como lo establece el mismo código, es con relación a la conciliación. Pero la conciliación para los casos que el código la amerite, o sea, donde se amerite. Otro de los casos es cuando la víctima, ella fallece, pero si la acción privada es continuada por los herederos, o sea, puede ser continuada por los herederos. Si la víctima fallece, si los herederos no le dan continuidad, ya se pierde extingue. interés. Exacto, pierde interés. Entonces, hay un abanico de extinción que está establecido en el artículo 44 del Código Procesal Penal, que extingue el proceso, que le pone fin al proceso penal. Yo he visto muchos casos a nivel internacional de personas que están acusadas de haber cometido un hecho y resulta que en el proceso de investigación ese individuo que sí ha cometido el hecho no se le ha podido probar debido a que actuó con demasiada meticulosidad y pudo esconder o pudo ocultar la prueba y no la encontraron. El juicio o la audiencia o el caso se ha extinguido inmediatamente o es archivado. Bueno, cuando es un delito de acción pública en instancia privada, si la víctima, por ejemplo, desiste, ya usted no tiene caso. No, se ha archivado, pero entonces en el transcurso del pasado de tiempo han aparecido las pruebas que lo imputaban, claras y contundentes, entonces de 20 o 25 años, en este caso. Es que hay una situación. Después que se presentó acusación, ya la etapa de investigación está cerrada. Ahí usted no puede vincular a nadie. Pero si aparece la prueba luego. Bueno, si aparecieron luego, después que se presentó acusación y estamos, que en el juicio, ahí no se puede hacer nada. Al menos que haya una excepción a la regla, que lo establece el artículo 330 del Código Procesal Penal, que es con relación a las pruebas nuevas. ¿Qué significa eso? Que es una prueba que no fue recogida en intrusión y que surge en el juicio. Pero para eso usted la presenta como un incidente y el juez tiene que acoger ese incidente y tiene que acoger
como prueba nueva esa situación. Sí, sí, sí. Eso es así, sí. Bueno, esos son casos que uno ve en Estados Unidos, son lugares que hay programas específicos para eso, que en múltiples ocasiones lo ponen en evidencia. Así entonces, es. se da esa situación. Magistrado, vámonos ahora a la segunda pausa para luego regresar con otros temas interesantes que tenemos aquí con relación a nuestro programa Abogado, Justicia y Sociedad. Adelante, señor director. Santiago de los Caballeros es un ejemplo vivo, constructivo, tangible. Somos una ciudad humana, alegre, moderna, justa, funcional. Santiago es orden, limpieza, Santiago es cultura, Santiago es deporte, Santiago es juventud y Santiago vibra. Aquí nace el futuro de la patria, el nuevo Santiago, de corazón para todo un país. ¡Vecina! Dígame, mi vecina. Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue. Venga, corra para que vea. Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques hundo cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo. Recuerde que unto cloro, pongo tapa y cero dengue en mi casa. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud, nuestros servicios más cerca de ti, más cerca de ti. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadrón qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. No pagas a su orden. Por algo vendremos más. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Bien, continuamos con otro espacio Abogado, Justicia y Sociedad, siempre tratando temas con relación a lo que es el derecho fundamental de la persona, los procesos, los juicios, las audiencias que se dan en los tribunales, los procedimientos, la forma, o sea, muchas cosas interesantes
de interés de la sociedad y que la persona necesita conocer en caso para autoasesorarse en situaciones que realmente lo ameriten. Bueno, ya hemos tratado de diversos temas. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la dignidad de la persona, porque todo el mundo que va a otra persona a un tribunal se presume que tiene dignidad a pesar de lo que sale, como se dice, de lo que se cierne sobre él. Por la situación de presunción de inocencia, esa persona tiene dignidad, a pesar de que haya sido condenado, a pesar de que esté cumpliendo una sentencia en los tribunales, esa persona tiene dignidad. Entonces, magistrado, ¿cuál es la diferencia que hay en este aspecto sobre la dignidad que en muchas ocasiones se trata hasta con paño tibio y que se le cierne hasta un baño de lodo a la persona que está en los tribunales en muchas ocasiones? Así es. Bien, uno de los principios fundamentales que establece el Código Procesal Penal es el principio de dignidad de la persona humana. Que la vulneración de este principio, el procedimiento acarrea nulidad en un proceso justo y en un proceso con todas las garantías de ley al imputado. Entonces, si nosotros pudiésemos observar lo que es el artículo 10 del Código Procesal Penal, establece lo que es la dignidad de la persona humana. ¿Qué significa eso? Que una persona humana no puede ser maltratada. Una persona humana, usted como autoridad no le puede dar golpe, porque ya esa persona está a la obediencia. Usted lo que tiene que hacer es, si encuentra mérito en la investigación y usted entiende que puede ser ese caso judicializado, usted lo que instrumenta, por ejemplo, el funcionario público, instrumenta lo que es una medida de coerción, pero no puede permitírsele que se le trate con tratos crueles y tratos inhumanos. Entonces, básicamente ese es el principio de dignidad de la persona humana. Entonces, los famosos intercambios de disparos que hace la policía con relación a los supuestos delincuentes, eso muchas veces atenta contra la dignidad humana, porque también muchas veces los delincuentes responden a la policía y matan policía. Entonces, eso crea una serie de cuestionamientos a la persona, a la población, que le preguntan que si eso procede o no procede, porque en muchas ocasiones los delincuentes están fuertemente armados, son personas sumamente peligrosas que están dando todo, y como no existe en la República Dominicana lo que es la pena de muerte, entonces la gente entiende que es una pena anticipada. Sí. Todo va a depender del escenario. Uno no puede decir este escenario así, todo va a depender del escenario, porque acuérdense, el que está en la calle es el que sabe cómo es el proceso. Uno que está en los tribunales, uno sabe de su litigio, pero el que está investigando sabe realmente cómo es la situación. Por ejemplo, ¿por qué yo le digo esto? Porque, por ejemplo, quizás usted está investigando una persona o va a hacer un allanamiento, e inmediatamente cuando usted entra a allanar a la casa, usted entra al perímetro, lo que le responden es con tiros. O sea, ya un asunto de defensa, es un asunto de defensa. Pero cuando se refiere a la dignidad de la persona humana, es precisamente cuando ya la persona está a la obediencia, que no representa un peligro, aunque si lo representa, o sea, todo va a depender de la situación, pero la dignidad humana es que si una persona, por ejemplo, está sometida a la obediencia, no pueden hacerle actos de tortura ni crueles para que ellos le den una información. Entonces usted tiene que respetarle esa dignidad humana. Ya lo otro va a caer en otro escenario donde se va a verificar si hubo exceso o no, porque también como a la Policía Nacional también se les resguarda cuándo y dónde deben hacer uso del arma metal, del arma letal. Esa es la situación. Sí, es común y corriente, la gente entiende que los prevenidos o los internos, los presos, como dice la gente, deberían recibir castigos ejemplares en la cárcel, porque realmente cometen hechos flagrantes y hacen una serie de acciones. Entonces, el común de la gente cree que el castigo debe ser corporal y muchas veces argumenta y justifica que estas acciones se den en la cárcel.
y que no tiene mucho eco en la población, que se hace copartícipe, que la organización se cristalice a consecuencia de que las acciones, como dije, y los hechos son tan rampantes y la población se siente lesionada por la constante delincuente y que cualquier acción en contra de todo ello que viole su paternidad, ellos lo dan como un visto bueno. ¿Usted cree que en la cárcel, por lo menos, la forma y la manera como están los reclusos, se cumple el postulado de dignidad? En ninguna cárcel, hermano. Porque son un infierno, las cárceles son un infierno. Sí, son infiernos. Las cárceles son negocios, son de todo. Y los centros penitenciarios, como se le llaman ahora, ¿cuál es la finalidad? En virtud de lo que establece la Constitución. Bueno, reformar. La reinserción del individuo a la sociedad. Pero lamentablemente salen peor que como entraron. Sí. Entonces, ahora, veo saludable y veo bien que en las cárceles, en los recintos penitenciarios, se están fomentando lo que son los talleres, los cursos, también le dan participación a las diferentes personas para que vayan a predicar el Evangelio de Dios, y eso es muy importante. Usted sabe que hubo un tratadista y una persona muy entendido en conducta humana, principalmente conducta delictiva, que vino de Europa hacia la República Dominicana e hizo una evaluación y dijo: las cárceles son una universidad del crimen y del delito en todos los aspectos de su modalidad, debido a que no son reformatorios, porque se dan condiciones en la cárcel donde realmente las autoridades, quien tiene que ver con respecto a resguardar y buscar la forma de cómo reformar o reformular e insertar a la sociedad a esos reclusos, no hacen lo que tienen que hacer, sino es un negocio burdo que tienen en la cárcel. Por esta razón vemos que en múltiples ocasiones una persona delinque y vuelve y delinque de nuevo y dice la policía que tiene 8 y 10 fichas. Entonces me pregunta, ¿y cómo una persona con 10, con 8, con 12 fichas y condenado a pena aflictiva está de nuevo en la calle? Entonces eso le hace sentir a usted que hay poca dignidad en el cumplimiento de la ley con relación a este caso. Y con relación ante la igualdad de la ley entre las partes, ¿qué debe prevalecer en esta situación? Porque se habla mucho de igualdad entre las partes. En los juicios y en las diferentes etapas del proceso penal, hay que observar también lo que es la igualdad de las partes e igualdad ante la ley. Por ejemplo, yo le puedo poner una igualdad ante la ley ante las partes. Si usted es Ministerio Público y yo soy abogado, resulta que el imputado cambió de abogado y no estoy preparado para la defensa técnica del encartado, yo puedo invocar ante el tribunal que no estamos en el plano de igualdad, porque recibí el expediente, por ejemplo, ayer, y ya hoy me toca lo que es la litigación. Entonces ahí el perjudicado invoca lo que es la igualdad entre las partes e igualdad entre las, que no estamos en el plano de igualdad usted y yo para debatir ante el juicio. Y el juez generalmente le otorga lo que es un aplazamiento a los fines de que ese abogado, el abogado del imputado, pueda estudiar el expediente y tener igualdad en cuanto al proceso entre las partes. Pero hay un aspecto que muchas veces encaja en todo esto y que se cierne sobre un imputado, una serie de epítetos, una serie de preceptos que muchas veces lo acorralan y que lo indigan, y que a pesar de que es el culpable, que es un confeso, no entiende que existe lo que llama la presunción de inocencia en este caso, y que muchas veces le hacen un juicio por anticipado, abreviado, como te digo, y lo quieren condenar antes de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que prevalece en este caso? No, mire, aunque sea un imputado confeso que haya emitido los hechos, a él le corresponde lo que es el principio de presunción de inocencia. ¿Usted sabe por qué? Porque ese principio de presunción de inocencia, él está revestido hasta que el Ministerio Público, a través de la acusación, destruye lo que es ese principio
con las pruebas contundentes que ha presentado ante el plenario y el juez le dicta sentencia condenatoria. Pero ahí no queda ese principio, porque todavía él goza de lo que es el principio de presunción de inocencia. Si el imputado apela esa decisión, todavía goza del principio de presunción de inocencia. Ahora, ¿cuándo ese principio se agota? Cuando la sentencia se hace definitiva o cuando la sentencia haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada. Entonces, ya ese principio ahí ya no tiene cabida, como le llaman. Bueno, magistrado, hemos llegado a la parte final de nuestro espacio, Abogados, Justicia y Sociedad. Esperamos cumplir con las expectativas de los amigos y las amigas que fielmente nos siguen a través de diversos canales y todas las redes sociales. Y por lo menos ha sido una intervención con mucha sapiencia y a la vez con claridad y nitidez para todos y todas que siempre fielmente nos sintonizan. Bueno, monsieur, gracias. Y darle las gracias al Señor porque estamos aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, como siempre, agradecerle. Monsieur, así es, al Altísimo. Monsieur, a la próxima. A la próxima. Ok, monsieur. Nos vemos, amigos.